aprendí a aborrecer la esclavitud por las historias durante toda mi vida a través de, pues hoy es para mí la Biblia, para ustedes la Torá, y que para mí fue impresionante la historia de Moisés. Yo desde que mis hijos eran chiquitos les platicaba al rabino Palti y a Jacobo y a varios de ustedes, estudiaba la Torá con mis hijos para poder, en medio de videos que yo tenía de Pesach, festejar Pesach. Mis hijos festejaban Pesach y veían en video Pesach. El primer día que me invitaron a un Pesach fue para mí el día más feliz de mi vida, porque tenía años de que yo compraba matzá y hacía todo el resto, hasta me sabía algunas de las oraciones, y mi marido, por supuesto, conmigo, y mis hijos aprendieron a aborrecer la esclavitud y a amar la libertad que Hashem nos ha dado a todos y a todas, para que podamos en este mundo valorar como el don más preciado la libertad, el libre albedrío, el que no seamos esclavos. Y hoy en la mañana que leía como Moshe, dicen ustedes, ¿cómo dicen? Moshe, verdaderamente sacó al pueblo de esa esclavitud, y cómo esa libertad, esa tierra prometida en la que ustedes viven. Yo siempre defiendo de una manera impresionante el pueblo de Israel. Un día casi me agarraron un viaje en el que fui a Siria, Jordania, Líbano, Irán. Estuve yo, imagínense, un mes entero. No, bueno, me tocó discutir con una persona porque me decía, en México también los judíos son prósperos. Les dije, es que a donde vayas, o sea, viven en la tierra prometida, salieron de una esclavitud que también es mental, que también es una esclavitud que mucha gente vive. Muchas mujeres viven en una esclavitud de violencia, y además, pues yo creo que ustedes son muy solidarios, y lo he visto así con las comunidades. Yo he sentido un apoyo increíble, empezando pues por Luis Werman, que es uno de mis aliados más grandes, y Meyer Clip. ¡Qué bárbaros! O sea, es impresionante el trabajo que están haciendo en la Ciudad de México. Meyer tiene un compromiso que cuando ve que hay trata de personas, clausura el lugar y se las ingenia para que legalmente, verdaderamente no pueda volverse a abrir un lugar donde haya esclavitud. Y creo en esa solidaridad que ustedes entienden, por eso también esta organización tan importante de rescatar vidas. Bueno, cuando yo vi lo que estaba pasando en México, en un tema tan delicado que es esclavitud, que no podía hacerse un cambio sin que hubiera leyes, entonces yo nunca fui política, entré en política en 2009 porque no había nadie en la cárcel. Imagínense que ni siquiera Zúcar Curi por corrupción de menores estaba sentenciado. No había sentencias de Zúcar Curi, todavía estaba en el limbo eso. Y cuando veo que no hay de otra más que entrar en política, bueno, 2009, que no había nadie en la cárcel, pues entramos en esta gran, pues no se podría decir aventura, pero gran reto de lograr una ley. 2009 logramos dar una iniciativa en 2010 y nos apoyaron todos los diputados de la 61 legislatura. Hoy hay una ley, y en base a esta ley quisiera explicarles lo que es trata de personas. Primero que nada, como les estaba yo comentando, trata de personas es esclavitud. Mucha gente confunde porque, bueno, en todas las épocas, aún lo habla la Torá, hay gente que ha tenido trabajo sexual o se considera, pues, no me gusta decir prostituta porque realmente es como muy despectivo, pero es el trabajo más peligroso de la tierra. Una mujer que decide libremente ser trabajadora sexual, pues, híjole, qué difícil, porque tiene el 80% de posibilidades de morir de una forma violenta. Me parece que ningún país debería de jamás tener a alguien que tuviera la necesidad de trabajar de esa manera, que ojalá llegáramos a tener tal igualdad y tal situación que no hubiera, ¿no? Pero es bien importante que no confundamos, porque no estamos hablando de una persona adulta que por su propia decisión, ¿no? Estamos hablando, yo no creo, por supuesto no apoyo la prostitución, pero estamos hablando de esclavitud. Estamos hablando de niñas y a veces varones
como podrían ser sus hijos, y les pido con una pena tremenda que sí piensen en sus hijos, que sí piensen en aquellas niñas o niños que siendo sus hijos un día, imagínate tu hija siendo violada 30 veces al día. Y qué pena decirles, por favor, piensen en ello, porque es la única manera que logro que los policías, por ejemplo, se sensibilicen. Cuando de plano le digo, a ver, saca la foto de tu hija o de tu hermana, y ahora piénsale, si a tu hermana la violaran 30 veces al día, 3 meses, ¿es prostituta? Me dicen, no. Entonces, ¿por qué las tratan como si fueran prostitutas? A una niña. Un día un subprocurador en Guanajuato le digo, oiga, es que acaban de encontrar 7 cadáveres de mujeres muertas y violadas y todo. Me dicen, eran prostitutas. 4 de ellas tenían 16, 15 años. ¿Cómo puede alguien ser tan insensible, no? Ahora, de todas las chicas que se han rescatado aquí en el Distrito Federal, que el Distrito Federal es hoy un ejemplo, ya hay 29 sentencias, más de 70 personas en la cárcel, tan solo en el Distrito Federal, y además, lo más importante, 325 valiosas vidas que se rescataron en la Ciudad de México, que eso es lo más valioso. Bueno, ninguna de las jóvenes que nosotros hemos ayudado conocieron a ninguna que estuviera por su propio gusto, porque no debe ser nada grato tener 30 relaciones sexuales con 30 tipos diferentes. Ahora, la trata de personas abarca más que solo la explotación sexual. La ley que logramos tipifica muchas cuestiones. Pornografía infantil. Somos hoy el país vergonzosamente con más producción de pornografía infantil. Felicitamos a la Procuraduría General de la República, que acaba de lograr lo que fue el operativo Girasol, donde se liberaron a muchísimos, más de 100 menores de edad que eran víctimas de pornografía sexual, de pornografía infantil. Se metieron a la cárcel mucha gente, y gente de un nivel social alto. Por ejemplo, me platicaron cómo en La Paz estuvieron esperando hasta que la persona bajaba los archivos a su computadora, y ahí en ese momento lo agarraron infraganti, bajando la pornografía infantil. La ley castiga ya de 2 a 40 años toda la cadena de explotación, desde quien engancha hasta el consumidor, hasta el explotador final, hasta el cliente. Y bueno, eso es en pornografía infantil. Todo lo que es también la explotación laboral, porque pues gente que tiene una persona trabajando en su casa sin pagarle, con el cuento de decirle, yo te echo y te doy comida, y pues ni modo, o sea, tú vivías en la sierra y hoy estás aquí en mi casa, pero además te cierro la puerta con llave. Existen. He conocido chicas de 12 años, se trajeron una chica de Oaxaca y la tuvieron 4 años en Huixquilucan, ahí por donde vivía la niña Polet. Bueno, ahí en ese mismo conjunto residencial estuvo 4 años encerrada, no les daban casi de comer, la violaba el hijo mayor. Y saben que quien se dio cuenta fue alguien que tiene el mismo corazón que ustedes en rescatar vida, y era el vigilante de esa comunidad, conjunto residencial. El vigilante empezó a ver a la niña muy triste, empezó a ver que la tenían encerrada, empezó a dialogar con ella, la ayudó a escaparse, y lo más lindo es que hoy están casados ya con familia, y esta chica casi ni hablaba español, ni hablaba casi nada de español. Esta chica sufrió muchísimo, todavía ni siquiera ha habido justicia en el Estado de México. Desgraciadamente no tenemos tanta sensibilidad como en el Distrito Federal, y ahí pues este caso todavía está en impunidad. Seguimos intentando pues con la familia, ahora con el esposo, pues de que se haga justicia sobre esta niña. Pero bueno, también todo lo que es extracción de órganos, que en México hay pocos casos registrados, pero sí existe en otros países lo que es la trata de personas para extracción de órganos. Entonces, todo lo que es la venta de un ser humano o sus tejidos, sus órganos, todo lo que es la venta de un ser humano es la trata de personas. Y saben que hoy ya es el segundo negocio de la delincuencia. Imagínense la venta de seres humanos. Y la ONU dice que podría llegar a ser el primer negocio de la delincuencia, lo cual es gravísimo.
La trata de personas en sus fines, que es para explotación sexual, es verdaderamente grave. En el libro que escribimos, Del cielo al infierno en un día, vienen varias historias desde una pequeñita que llegó a la fundación cuando tenía 7 años. Esta niña de Guatemala ya había sufrido lo más terrible porque su padre había mandado a machetazos a su propia madre. A ella le tocó la escena, le tocó junto con sus hermanitas tratar de detener la sangre de su mamá. Y por eso es que es tan malvado esto, porque además la gente que más sufre es la más vulnerable de la tierra. La gente que es migrante, la gente que vive con cierta pobreza, gente que queda en orfandad o, por supuesto, también gente que tiene problemas de adicciones o las hacen adictas. Y entonces con eso las enganchan para este tipo de explotación sexual.